Como les indiqué, vamos a estudiar ahora dentro del tema de los dones espirituales el de maestro enseñanza. Y este es el cuadrito con el que hemos estado trabajando. Ahí tenemos 4 pasajes en Corintios, tenemos 2 secciones, siempre en el capítulo 12. Luego perdón, 3 secciones en el capítulo, 2 secciones en el capítulo 12. Tenemos Efesios 4, Romanos 12 y agregamos de último, conforme fuimos estudiando, el pasaje de 1 Pedro 4:11. Como podrán observar ustedes allí en su pantalla, vamos con el círculo verde, son los que ya hemos estudiado, estudiamos el de apóstol, luego tenemos el del círculo rojo que fue el donde profeta, ¿verdad? Hoy veremos uno más, tal vez solo hacer una observación que ya lo platicamos. Hoy día en algunos grupos, en algunas iglesias, pues argumentan que todavía están activos estos dones. Y venía un día manejando y pensando en esto, y si ustedes se fijarán, pues casi solamente los líderes de la iglesia son los que dicen que tienen estos dones, pues casi nadie ha oído que un hermano común y corriente de pronto salga con que tiene el don de apóstol, ¿verdad? Es que ese es solo el pastor de la iglesia, es el que lo llega a tener. Y el de profeta, pues sí, a veces aparecen hermanos por ahí distribuidos que dicen que los tiene y hemos dado el argumento nosotros de por qué consideramos que estos dos dones fueron dones que el Señor usó en su iglesia en su etapa fundacional, en el inicio, y que cuando mueren los apóstoles también se termina el ministerio de profetas, pero enseñamos que uno de los autores que estudiamos dice que, o dos vimos a un pastor español y el otro John MacArthur, dicen que podría ser que el don de profecía funcione si se trata en cuanto a explicar y enseñar la palabra que ya fue revelada. En ese sentido podría ser, pero entonces va a tener mucha relación con el don que vamos a estudiar hoy, que es precisamente el don de maestro, ¿verdad? O el don de enseñanza, que se refiere al mismo don. Y entonces vemos aquí. Al igual que sucede con otros dones, aquí vemos la combinación de oficio, o sea, refiriéndose a la persona, porque habla del don de maestro, y el don en sí mismo, que es el don de enseñanza. El día de hoy, de aquí en adelante, nos estaremos refiriendo al mismo don, ya sea como don de maestro o como don de enseñanza, de manera indistinta. Ya, cuando hablemos de uno o del otro, estamos hablando del mismo don. Ahora vamos a ver algunos aspectos interesantes de por qué es importante este don. En 1 Corintios 12:28, que hace una lista, Pablo, note el lugar que le da a este don. Dice el pasaje, a unos puso Dios en la iglesia, primero apóstoles, y así está el pasaje. En segundo lugar, profetas, y son los que dijimos que el don cumplía su función, pero luego agrega Pablo, en tercer lugar, maestros, y ahí lo subrayo. Y algunos piensan que precisamente este es un don bastante importante para el desarrollo de la iglesia cristiana. Y en la lista agrega Pablo, después los que hacen milagros, después los dones de sanidades, los que ayudan, los que administran, los que tienen diversidad de lenguas. Pero le da cierta prominencia al don de maestro. Vamos, como siempre, a consultar significados. ¿Qué es enseñanza según el diccionario de la lengua española? Dice que enseñanza es acción y efecto de enseñar. Qué bárbaro. ¿Verdad? Pues sí, ahí estaba, acción y efecto de enseñar. Pero da unos sinónimos. Enseñanza quiere decir formación, instrucción, educación, adiestramiento, y aquí estamos viendo ya algo que no solo es teórico, sino entra al aspecto práctico, preparación e iniciación. En su segunda concepción, en el mismo diccionario,
dice que enseñanza lo describe como ejemplo, acción o suceso, y note la palabra acción, ¿verdad? Porque ya nos habla de algo práctico nuevamente. Ejemplo, acción o suceso que sirve de experiencia, enseñando o advirtiendo cómo se debe de obrar en los casos análogos. A veces son un poco difíciles estas definiciones, pero es interesante porque nos está hablando que la enseñanza no tiene que ver solo con teoría, sino la enseñanza tiene que ver con teoría y práctica. Y lo que dice acá, que enseña cómo se debe obrar en casos análogos, ¿verdad? Por ejemplo, si usted se recuerda cuando Pedro le pregunta al Señor Jesús, Maestro, si mi hermano me ofendiere, ¿hasta cuántas veces lo voy a perdonar? ¿Hasta 7? Y fíjense que ahí no es solo teoría, sino eso es una enseñanza que va a lo práctico. La respuesta de Jesús le dice, no, no, le dijo, no, no hasta 7, hasta 70 veces 7. Y lo interesante es que el tema del perdón tiene su teoría, pero si no se pone en práctica, de nada sirve. Si alguien no aprende a perdonar, entonces por mucho que sepa la teoría del perdón. Así que quiero enfocar que la enseñanza tiene su parte teórica, pero también su parte práctica. Veamos aquí en la opinión de dos autores diferentes. MacArthur, el pastor John MacArthur, él dice que el don de enseñanza es la capacidad concedida por el Espíritu, lo subrayé, porque no es capacidad humana, o sea, hay seres humanos que tienen la habilidad de enseñar, es cierto, pero en el contexto de la iglesia y de lo que estamos estudiando acá, el don de enseñanza es la capacidad concedida por el Espíritu, note, de interpretar y articular la verdad de la palabra de Dios de forma clara y precisa. Y puse dos columnas, porque en la columna de su izquierda, pues habla de la teoría de lo que es el don de enseñanza, pero es una sola oración. Yo la partí del lado izquierdo para que los demás puedan entender y aprender. O sea, la enseñanza va a tener dos personas involucradas, el que enseña y el que es enseñado, ¿verdad? Entonces, tenemos que tomar en cuenta esto. No puede haber una persona que diga, tenga un don de maestro, si no utiliza el don para enseñar a otros. En verde, agregué otra definición del diccionario. Dice, aprender. ¿Qué quiere decir? Adquirir el conocimiento de algo por medio del estudio o de la experiencia. Así que cuando nosotros abordamos la escritura, estamos aprendiendo y estamos aprendiendo no solo cosas teóricas, sino también cosas prácticas. Y el que tiene el don de enseñanza nos guía en ese sentido. ¿Y qué es lo que nos enseña el que tiene el don de enseñanza? Según la definición de MacArthur, dice que interpreta y articula la verdad de la palabra de Dios. O sea, lo que en el contexto de iglesia hacen los maestros es enseñar la palabra de Dios, ¿verdad? Otro autor, Don Fanning, él dice respecto al don de enseñanza, es la capacidad de instruir, explicar, y vean cómo se parece, y presentar las verdades bíblicas de tal manera, y aquí viene la parte de los que aprenden, que los creyentes de la iglesia entiendan la escritura e incorporen la verdad para su vida personal. Estamos dándole llamémoslo un protagonismo importante a las escrituras. Y el don de enseñanza o el don de maestro va a tener su función fundamental en cuanto a enseñar las escrituras a los demás miembros de la congregación para que aprendan cosas teóricas de la palabra, pero también que aprendan cosas prácticas de la palabra, ¿verdad? Bueno, yo les mandé una pequeña cita ahí al WhatsApp de este autor, es creyente,
J.T. English en su libro Discipulado Profundo, porque estoy enfocando la parte práctica. Él dice que el estudio de la Biblia no es un asunto solamente de informarse, sino de ser transformado. Y cuando habla de ser transformado, está hablando de nuestra propia vida. Bueno, he estado insistiendo en esta parte porque miren, hay muchas personas que incluso se han dedicado hasta a estudiar en un seminario, pasan años, tienen grados académicos, pero la vida cristiana no es asunto de teoría, es un asunto de que se viva, de que se ponga en práctica. Veamos algunos pasajes que nos van a hablar más de la enseñanza. Por ejemplo, de la enseñanza y por lo tanto de este don va a depender en gran manera el discipulado de la gran comisión. Veamos lo que dice Mateo 28, 19 a 20, cuando Jesús da las instrucciones. Dice, por tanto, vayan, y les coloqué ahí en color medio fucsia, dice yendo, porque el verbo está en una especie de gerundio. Entonces, cuando Jesús dice este pasaje, que lo hemos oído muchas veces, por lo tanto, mientras van, esa es la idea, mientras van, y ahora sí viene el verbo importante, hagan discípulos. El que tiene el modo imperativo es el verbo hacer. Estoy aclarando esto porque hace años oía a un hermano que decía, según la Reina Valera, el pasaje dice, por tanto, id y haced discípulos. Y entonces decía, la palabra dice, id, id, tienen que ir. Y entonces él hacía énfasis que el imperativo era el verbo ir. Luego, estudiando un poco más, resulta que el imperativo no es ir. El imperativo es hacer discípulos. Es para que tengamos claro el pasaje. Así que cuando Jesús dice esto, está diciendo que es necesario, es una orden, hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Si usted ha estado en los bautismos de la iglesia, usted se preguntará por qué bautizan en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, porque así lo instruyó el Señor Jesús. Lo que hacemos al bautizar, la práctica, corresponde a la teoría que dice en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y aquí sí les enseñó la palabra, está subrayada. Jesús le dice que a estos discípulos de todas las naciones, enseñándoles, y ese es un gerundio, otra vez una acción continua, enseñándoles que guarden todas las cosas que les he mandado. Y aquí yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. No puede haber discipulado si no hay enseñanza. Así que el discipulado cristiano va a depender en gran manera de los hermanos a los que Dios les da el don de enseñanza. Vamos a ver más adelante que si alguien dijera, entonces solo el que tenga el don puede enseñar. No, pero el que tiene el don va a tener una función más amplia y eficaz dentro de una congregación. Veamos otros pasajes. El uso del don de enseñanza fue clave en la iglesia del primer siglo. Por ejemplo, en Jerusalén, los voy a ubicar en Hechos 2, cuando el Espíritu Santo desciende sobre los 120 que están en aquel aposento alto, y cuando se derrama el Espíritu como lenguas, como de fuego, y es ese primer día que Pedro se levanta y predica en Jerusalén, ¿verdad? Entonces se nos comenta que hay una conversión masiva de miles de personas, y en el capítulo 2 nos va a indicar cómo se caracteriza la vida de esos primeros creyentes. Anoto, después de la conversión masiva en Hechos 2, dice, y se dedicaban continuamente a las enseñanzas, note ahí, a las enseñanzas de los apóstoles, a la comunión, al partimiento del pan y a la oración. O sea, ese primer grupo de creyentes tenían actividades como la comunión, compartir el pan, oraban, pero se dedicaban a las enseñanzas de los primeros apóstoles. La Reina Valera 60 dice, perseveraban en la doctrina de los apóstoles.
Entonces, importante, ¿verdad? En el inicio de la iglesia, el don de enseñanza. Más adelante, cuando se empieza a predicar el evangelio, no sé si se ubicarán mentalmente, pero empezamos en Jerusalén. Ahora no les puse mapa, voy a ver si consigo uno. Al norte de Jerusalén, si nos vamos a otro país vecino que va a ser Siria, que todavía existe como país, ahí queda una ciudad que se llama Antioquía. Y esa ciudad era fundamentalmente formada por no judíos. Y ahí hubo también muchas conversiones. Entonces, allá en Antioquía había habido una duda, decía, hay tanto convertido judío y la pregunta es, perdón, tanto convertido no judío, gentiles. Y surgió la pregunta, ¿los gentiles tienen que practicar lo mismo que los judíos? Y fue necesario hacer una reunión en Jerusalén con el liderazgo de la iglesia de aquel momento y de parte de Antioquía venía Pablo y Bernabé, venían del norte, aquí al sur, a Jerusalén, y entonces llegaron a la conclusión de que los gentiles no deberían de judaizarse, ¿verdad? Volverse practicantes judíos. Y entonces, cuando regresan a comunicar esta noticia, nos dice el pasaje de Hechos 15:35. Pero Pablo y Bernabé se quedaron en Antioquía. Note qué estaban haciendo, enseñando la palabra del Señor y anunciando el evangelio a muchos otros. O sea, desde que empieza la iglesia en Jerusalén hasta se extiende ya hacia los gentiles, el ministerio de la enseñanza está siendo un ministerio clave. El don de la enseñanza es vital para la continuidad del liderazgo de la iglesia. Veamos la enseñanza de Pablo a Timoteo, ya han pasado bastantes años. Lo que oíste de parte mía mediante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. En el proceso del discipulado, en el proceso de formación de nuevo liderazgo, la enseñanza es clave, como lo dice este pasaje. Lo que has oído de parte mía, delante de muchos testigos, trabaja con hombres fieles e idóneos y enséñales para que ellos puedan enseñar también a otros. Ahora, un elemento más del don de la enseñanza es que es un don que nos ayuda a enfocar a la iglesia, a enfocar a los miembros de la iglesia, ¿verdad? A que haya una idea clara, que estén bien sintonizados. Para esto les traigo este ejemplo. Depende de dónde le está viendo, si una computadora o un teléfono, pues en esta foto, la foto grande de esta chica es una foto que está bien enfocada y la foto chiquita está desenfocada. Entonces la enseñanza lo que quiere ilustrar es que ayuda a los creyentes a estar bien enfocados, a que tengan una claridad en su vida cristiana, en lo que creen. Y aquí les traigo una cita de Hechos 18. Dice así, llegó entonces a Éfeso cierto judío llamado Apolos, natural de Alejandría. Alejandría quedaba en lo que hoy es Egipto, en el norte de África. Hombre elocuente y poderoso en las escrituras. Este había sido instruido en el camino del Señor y siendo ferviente de espíritu, hablaba y enseñaba con exactitud las cosas acerca de Jesús. Pero oiga, aunque conocía solamente el bautismo de Juan. Apolos es uno que había seguido las enseñanzas de Juan Bautista respecto al Mesías, y esto era lo que él estaba enseñando. Pero para este momento, el Mesías había venido, había sido crucificado, sepultado, resucitado, y había dado el Espíritu Santo a la iglesia. Apolos todavía no estaba enterado de eso. Entonces nos dice, comenzó a predicar con valentía en la sinagoga. Y cuando Priscila y Aquilas, este era un matrimonio cristiano, que también trabajaron junto con Pablo, cuando Priscila y Aquilas le oyeron, entonces ya se dieron cuenta que sí, un varón muy bueno para enseñar, buen predicador, pero
está un poco desenfocado, ¿verdad? Y dice al final del pasaje, le tomaron aparte y le expusieron con mayor exactitud el camino de Dios. En pocas palabras, ya le compartieron con claridad el evangelio y ayudaron a que Apolos enfocara, tuviera claridad en el mensaje que él entendía y a la vez que predicaba y enseñaba. Y eso es lo que hacen los maestros con nosotros. Nos ayudan a enfocarnos en la interpretación, en la visualización correcta de las escrituras y también, por lo tanto, en su aplicación. Podríamos inferir que este don deben poseerlo los ancianos también. Y aquí no hablo de los ancianos de edad, sino los que tienen la posición de ancianos en la iglesia. Allá en 1 Timoteo 3:2 se nos presentan los requisitos que Pablo dice que debería tener una persona que califica para ser anciano de la iglesia. Entonces dice Pablo, entonces es necesario que el obispo, en la palabra obispo o episcopos, es lo que nuestras Biblias traducen como anciano. Es necesario que el obispo sea de conducta intachable, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospitalario, y aquí está la palabra clave, apto para enseñar. Esta palabra apto para enseñar es la traducción de una palabra griega, que es la palabra didácticos, ¿verdad? De donde viene la palabra didáctica. Ustedes quizás han oído que dicen, no, es que ese profesor no tiene mucha didáctica, el profesor no es muy didáctico. Están diciendo, ese profesor no enseña bien. Bueno, la palabra viene de esa palabra griega, didácticos. ¿Y cómo se traduce? Propiamente es el que tiene la habilidad de enseñar, o sea, apto para enseñar. Esta responsabilidad no solo se va a poner o aplicar a los obispos o ancianos, sino a todos los que estén como siervos de Cristo, según 2 Timoteo 2:24. O sea, ya vimos que el anciano debe de ser apto para enseñar. Eh, yo les puedo contar que uno de los elementos que se considera en la iglesia cuando se está visualizando personas que puedan llegar a asumir la función de ancianos, dentro de los múltiples que vimos ahí en este pasaje, y hay otros más, pues uno que se busca es este que sea apto para enseñar. Ahora quiero aclarar algo. Apto para enseñar no necesariamente es apto para predicar masivamente en público a toda la congregación, ¿verdad? Van a haber algunos hermanos que Dios los utiliza para que enseñen a través de la predicación pública y tienen la habilidad de poder expresarse así con toda la congregación. Y hay otros hermanos que van a tener el don de enseñanza para enseñar en situaciones particulares como un estudio bíblico, grupos pequeños, y luego vamos a dar un poquito más de como de las especialidades del don, ¿verdad? Ahora, como aquí mencionan el siervo del Señor, en 2 Timoteo 2:24 dice, pues el siervo del Señor, todo aquel que sirva al Señor, no debe ser peleonero, contencioso, digamos, sino amable para con todos. Apto, aparece otra vez la palabra didacticón, apto para enseñar y sufrir. Entonces sí, es importante que todo aquel que se dedica al ministerio a servir al Señor de manera directa, pues tenga esta aptitud, diríamos nosotros, el don de enseñanza. Tomemos en cuenta que la enseñanza no involucra una revelación especial oral o escrita. Cuando estamos hablando del don de enseñanza, no estamos diciendo que el que tiene ese don, el Señor le va a revelar a él de manera específica, nueva revelación. No. El que tiene el don de enseñanza tiene la capacidad de comunicar la verdad ya revelada. El maestro enseña las escrituras. La verdad ya revelada es lo que enseña a la congregación. Esto lo escribe también el profesor Don Fanning. De él tomo lo siguiente y con esto vamos a ir terminando. Si usted quisiera pensar en usted mismo, en usted misma,
¿cómo podría ver si tiene este don? O si usted está viendo a otro, si usted quisiera decir, ¿cómo puedo saber si esta otra persona tiene el don de enseñanza? Aquí vamos a ver algunas características o cualidades que usted podría observar en otros o en usted mismo. El que tiene el don de enseñanza, podríamos decir, constantemente está acumulando conocimientos y tiene una disciplina para estudiar la palabra a fondo. Si usted me habla de un hermano o una hermana que rara vez lee la palabra, y no solo rara vez la lee, sino que mucho menos la va a estudiar, entonces yo diría, tengamos en duda que tenga el don de maestro, ¿verdad? Porque el que tiene el don de maestro es alguien que indaga, ¿verdad? Que escudriña la palabra. Por otro lado, el que tiene este don no está satisfecho con las explicaciones inciertas o vagas, sino que quiere confirmar la veracidad de las ideas y los conceptos. El maestro va a ser uno que de pronto le dicen, mira, están enseñando tal y tal cosa o por aquí tal cosa. Él dice, vamos a ver, se va a echar una zambullida a las escrituras y va a ir a verificar que lo que se está diciendo o enseñando por ahí es lo que está en la palabra de Dios. Por otro lado, este tipo de persona que tiene este don normalmente sospecha de las ideas y los conceptos nuevos hasta que son probados con las escrituras. Hace algunos años, por ejemplo, si a usted le vienen a decir, mira, ¿por qué estás pasando problemas? Sos hijo del rey. Como hijo del rey, vos tenés que vivir como hijo del rey. Tenés que entonces que tener prosperidad económica. Viene el maestro y dice, ¿qué es esto que están enseñando de evangelio de prosperidad? Va de nuevo a las escrituras y verifica si eso es el mensaje que el Señor nos dejó. Por cierto, si usted vaya a Juan 16:33, Jesús algo así dijo, en el mundo tendréis aflicción. Y lo dijo así ya, afirmándolo. Entonces, cuando uno lee ese pasaje, dice, ¿dónde está aquí la prosperidad? Si el Señor Jesús está diciendo a sus discípulos, en el mundo van a tener aflicción, pero les dice, tranquilos, confiad, yo he vencido al mundo, ¿verdad? Entonces, ojo, el maestro oye y vamos a ver y busca en las escrituras. El que tiene este don en más o menor grado, mayor o menor grado, organiza los detalles de manera sistemática y gráfica. O sea, un maestro puede tomar las enseñanzas y decir, muy bien, vamos a ver, 1, 2, 3, 4, perfecto. Y si tenemos que dar un ejemplo, lo vamos a enseñar de esta manera práctica. Entonces, por ahí usted puede ir viendo si usted tiene estas cualidades o las puede ver en otros y lo puede animar para que continúe desarrollándose. El último dice que los que tienen el don de enseñanza, ellos están buscando que los que están aprendiendo con él vayan caminando para ser cada vez más como Cristo en su carácter y que vayan madurando de acuerdo a lo que están aprendiendo. Entonces, este don sí está vigente, está funcionando. Es un don muy importante. Debemos de tener maestros, maestras dentro de la congregación. Vamos a tener maestros que trabajan, voy a usar la palabra masiva, vamos a tener maestros, maestras que trabajan con grupos grandes, pero también maestros que trabajan con grupos pequeños. Habrán maestros que trabajan en relaciones de uno a uno. Afortunadamente, esto puede tener múltiples maneras de funcionar dentro de una congregación. Llego al final con unas pequeñas notas. A ver, uno, el que tiene el don de maestro, enseña. Porque si usted le dicen, mira, él es maestro, maestra de la palabra, pero no está enseñando, no, esa es una contradicción.
El que tiene el don de maestro lo usa. Recordemos que vimos que los dones tienen como objetivo edificar al cuerpo de Cristo. Entonces, si alguien que dice que tiene el don de maestro, pero no está enseñando, entonces yo tengo mis dudas de que sea maestro, de que sea maestra. El que lo tiene, lo aplica, ¿verdad? Y ya aclaré que ser maestro no quiere decir solo estar frente a un aula con un montón de hermanos. Puede ser en relaciones de grupos pequeños. Pregunta, ¿solo los que tienen el don de maestro o maestra pueden enseñar? La respuesta, opino yo, es no, no solo el que tiene el don puede enseñar. Cualquier hermano puede enseñar a otros. Y estamos hablando de enseñar la palabra. Cuando usted comparte el evangelio, usted está enseñando el evangelio. Y esa enseñanza tiene una parte práctica cuando la persona cree en el Señor Jesucristo como su Señor y Salvador y fue de uno a uno, ¿verdad? Ahora, ¿qué diferencia hay con el que tiene el don? Y es lo que dije hace un rato. El que tiene el don de maestro, que es maestro o maestra, lo van a hacer de una manera muy natural, de una manera continua, van a ser eficientes en la enseñanza, ¿verdad? Y entonces para eso nos sirve tener maestros, pero yo sí agrego, cualquier hermano o hermana de la iglesia puede enseñar. No tendrá el don, pero puede enseñar, ¿verdad? Para que no nos vayamos a sentar aún así ahí arrinconados. Aquí, esto lo agregué yo, pensando un poquito, que bueno, que piensa uno a veces. El don de enseñanza tiene especialidades. Eso no les voy a dar pasajes bíblicos porque no van a aparecer así, solo en su práctica hoy día. Por ejemplo, si usted me pregunta, ok, ¿usted cree que hay hermanos que tienen el don de maestro, el don de enseñanza y están enfocados en niños? Yo le puedo decir que sí, pues sí, conozco a muchos que sirven a niños, ¿verdad? Si usted a mí me pregunta y me dice, mira, Rolando, puedes encargarte de un grupo de escuela dominical de niños, eh, no es donde mejor me voy a manejar. Mi eficiencia no va a ser igual. Ahora he tenido en mi historial pasado también, he trabajado con niños, pero no es donde trabajo de la mejor manera. Entonces, yo sí creo que los que tienen don de enseñanza, el Señor los capacita para distintos grupos. Van a haber mujeres que trabajan mejor con mujeres, hombres que trabajan mejor con hombres, hombres que tienen la habilidad de enseñar a hombres mayores, otros que trabajan con de edad media, otros con patojos y las mujeres pueden trabajar con patojas o con señoras grandes. Gracias a Dios que tenemos toda esa diversidad dentro del don. Ahora, esta es una reflexión que yo les estoy dando propia porque no tengo pasajes bíblicos para decirle que existe todo eso. Solo creo que este don va a ser utilizado en distintas maneras dentro de una congregación. Repito, para cerrar, las dos definiciones que presenté al principio. El don de enseñanza es la capacidad concedida por el Espíritu de interpretar y articular la verdad de la palabra de Dios de forma clara y precisa para que los demás puedan entender y aprender. Y la otra es la capacidad de instruir, explicar y presentar las verdades bíblicas de tal manera que los creyentes de la iglesia entiendan la escritura e incorporen la verdad a su vida personal. Al inicio anuncié que íbamos a dejar una tarea y como muchos eso les da inquietud, ¿verdad? No se inquiete. Aquí para terminar, dice tarea. ¿Cuál es la tarea que quiero dejarles? Que durante esta semana usted tome su Biblia, recuerde algo que usted ha aprendido del Señor, alguna cosa en lo que el Señor le enseñó o algo que aprendió de uno de los maestros de la iglesia, del que predica o de otra situación de educación, de un grupo de estudio, alguna enseñanza y que esta semana usted busque a otra persona para compartirle esa enseñanza. Si usted no tiene el don de enseñanza, usted va a enseñar.
porque como les dije, todo miembro puede enseñar, pero si tiene el don de enseñanza, usted podrá darse cuenta cómo el Señor puede utilizarlo en eso, pero a menos de que lo ponga en práctica, no puede saberlo. Así que la tarea es, escoja algo, una parte de la escritura, una enseñanza, y compártala con otra persona. Si usted es tímido o tímida, dígale lo siguiente: estoy en un grupo de estudio bíblico y me dejaron una tarea, ¿me puedes ayudar? ¿Cómo no? ¿Cómo te ayudo? Te voy a compartir una enseñanza. Y entonces con eso yo cumplo mi tarea sin ninguna pena y claro, y le enseña algo. Yo hace poco, con mis alumnos de la universidad, les puse en la pantalla, previo a enseñarles la parte técnica por la que soy contratado, les puse el pasaje de Pedro cuando pregunta si alguno me ofende, ¿hasta cuántas veces lo tengo que perdonar? Y entonces ese día les enseñé a mis alumnos de la universidad acerca del perdón, ¿verdad? Y ahí seguimos con la clase. Bueno, llegamos hasta aquí el día de hoy.